¿Alguna vez has sentido que por más que trabajas y te esfuerzas, tu dinero simplemente no rinde? Como si algo invisible estuviera frenando tus finanzas. Tal vez has intentado ahorrar, planificar e invertir, pero nada parece suficiente. Déjame decirte algo. Dios no te creó para vivir en escasez. Él quiere bendecir y multiplicar lo que tienes. Pero hay una clave que muchos olvidan. No se trata solo de trabajar más duro, sino de aprender a alinear tu dinero con los principios que Dios ha establecido. Hoy descubrirás cómo dar ese paso que transformará tus finanzas y abrirá las puertas de la abundancia que tanto has estado esperando. Hoy quiero que abras tu mente y tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu vida financiera para siempre. Tal vez has trabajado duro durante años, esforzándote por ganar más, ahorrar mejor o encontrar la forma de salir adelante. Pero parece que cada vez que logras avanzar un paso, algo ocurre que te regresa al punto de partida. ¿Te ha pasado? Esa sensación de que, por más que te esfuerces, el dinero simplemente no rinde. Como si algo invisible estuviera frenando tus finanzas, impidiendo que crezcan y se multipliquen como realmente deberían. Pero déjame decirte algo poderoso. El problema no siempre está en cuánto ganas, sino en cómo percibes el dinero. Porque el dinero no es solo un recurso para sobrevivir. Es una herramienta espiritual, un canal que puede abrir las puertas a la bendición si sabes usarlo de la manera correcta. Imagina que el dinero es como una semilla. Una semilla por sí sola parece pequeña, frágil, incluso insignificante. Pero dentro de esa semilla hay un potencial increíble. Puede convertirse en un árbol frondoso, lleno de frutos, capaz de dar sombra, alimento y vida. Pero para que eso ocurra, la semilla necesita ser plantada en buena tierra, necesita ser cuidada, regada y protegida. Si esa semilla se queda guardada en un cajón por miedo a perderla, jamás podrá cumplir su propósito. Así funciona el dinero. Cuando lo entiendes como una herramienta espiritual, te das cuenta de que no está diseñado solo para gastarse o acumularse, sino para crecer, multiplicarse y traer bendición tanto a tu vida como a la de quienes te rodean. Recuerdo una lección que me marcó profundamente. Había un hombre que trabajó incansablemente durante años. Se esforzaba al máximo, pero siempre terminaba en el mismo ciclo. Ganaba dinero, pero algo pasaba que se lo llevaba todo. Deudas inesperadas, emergencias, incluso pérdidas inexplicables. Un día, frustrado y agotado, decidió pedirle a Dios que le mostrara qué estaba haciendo mal. Y fue entonces cuando comprendió algo que cambió su vida. Estaba tratando el dinero como si fuera solo un recurso material, pero nunca lo había visto como una herramienta espiritual. Comenzó a manejar sus finanzas desde una nueva perspectiva. En lugar de solo preocuparse por lo que ganaba o perdía, empezó a preguntarse: ¿estoy sembrando mi dinero en buena tierra? ¿Estoy usándolo de forma que honre a Dios y active la bendición en mi vida? Fue entonces cuando empezó a notar la diferencia, no porque de repente le llegara una gran fortuna del cielo, sino porque su mentalidad había cambiado. Empezó a manejar el dinero con propósito, a verlo como una semilla que debía plantar con sabiduría y fe. Y aquí está la clave que muchos ignoran. Cuando entiendes que el dinero no es solo para ti, sino que puede ser una herramienta para bendecir a otros, activar proyectos que glorifiquen a Dios, o incluso traer paz y estabilidad a tu hogar, algo increíble sucede. El dinero deja de ser solo un número en tu cuenta bancaria y se convierte en un canal que fluye con dirección y propósito. Imagina que tu economía es como un río. Si ese río fluye con libertad, lleva vida a todo lo que toca. Pero si intentas retenerlo por miedo, si construyes muros para que el agua no se escape, lo único que lograrás es que ese río se estanque. El agua dejará de moverse, empezará a oler mal y, con el tiempo, se convertirá en un foco de muerte en lugar de vida. Así ocurre con el dinero cuando se maneja desde el temor. Muchas personas retienen lo poco que tienen pensando que así se sentirán seguras.
pero lo único que logran es que el flujo se detenga. Porque el dinero no está diseñado para ser retenido sin propósito. Está diseñado para circular, para fluir como un canal que lleva bendición allí donde es necesario. Pero aquí está la parte más importante. Ese flujo no se activa solo por dar o por gastar sin medida. Se activa cuando entiendes que el dinero es una extensión de tu fe. Cada decisión financiera que tomas envía un mensaje espiritual. Cuando decides manejar tus recursos con sabiduría, generosidad y propósito, estás diciéndole a Dios: confío en que tú eres mi verdadera fuente de provisión, no mi salario ni mis ahorros. Sé que tú multiplicas lo que entrego con fe y cuidas de lo que decido administrar con sabiduría. Piensa en esto. Cuando das a alguien que lo necesita, cuando inviertes en algo que genera valor, cuando decides ahorrar con propósito, estás sembrando semillas que Dios puede multiplicar. Pero si te aferras a cada moneda con miedo a perderla, esa semilla nunca saldrá de tus manos y, por tanto, jamás podrá crecer. Hay una historia que ilustra esto de forma poderosa. Un hombre recibió una gran cantidad de semillas para sembrar en su campo, pero en lugar de plantarlas, las guardó en un granero por temor a perderlas. Los meses pasaron y, mientras otros agricultores cosechaban frutos abundantes, él seguía mirando sus semillas en el almacén, convencido de que había tomado la mejor decisión para protegerlas. Pero con el tiempo, las semillas se secaron, perdieron su valor y se convirtieron en polvo. Lo que ese hombre no entendió fue que las semillas no están diseñadas para guardarse, están diseñadas para ser plantadas. Tu dinero funciona igual. Si solo te enfocas en retenerlo por miedo, tarde o temprano perderá su valor. Pero cuando decides manejarlo con propósito, cuando eliges sembrarlo en cosas que honran a Dios, en acciones que bendicen a otros y en decisiones que te acercan a tu propósito, ese dinero se convierte en una semilla poderosa que Dios puede multiplicar. Por eso quiero que te detengas un momento y reflexiones. ¿Cómo estás manejando hoy tu dinero? ¿Lo estás viendo solo como un recurso limitado que debes proteger a toda costa? ¿O como una herramienta que Dios puede usar para bendecirte y multiplicar lo que tienes? Dios no te pide que ignores la prudencia ni que manejes tu dinero sin cuidado. Lo que te pide es que lo veas desde su perspectiva, porque cuando entiendes que Él es tu verdadera fuente de provisión, dejas de vivir con miedo y comienzas a manejar tu economía con paz y confianza. Imagina cómo cambiaría tu vida si cada gasto, cada inversión y cada decisión financiera la hicieras desde la certeza de que Dios está guiando tus pasos. Si entendieras que tu dinero, aunque parezca poco, tiene el potencial de multiplicarse cuando lo siembras en buena tierra. Hoy quiero desafiarte a que empieces a ver tu dinero de forma diferente. En lugar de verlo como algo que solo se gana y se pierde, empieza a verlo como una semilla que puede dar frutos extraordinarios si decides manejarlo con fe, con propósito y con la convicción de que Dios es quien realmente sostiene tu vida. Porque aquí está la verdad. No se trata de cuánto tienes en este momento, sino de cómo decides usarlo. El dinero, cuando se convierte en una herramienta espiritual, tiene el poder de abrir puertas, de activar bendiciones y de transformar tu realidad. Así que hoy te pregunto, ¿estás listo para empezar a ver tu dinero como Dios quiere que lo veas? Porque cuando lo haces, te das cuenta de que nunca más dependerás solo de lo que está en tu cuenta bancaria. Empezarás a depender de algo mucho más grande, el poder de Dios obrando en tus finanzas. Hay algo que muy pocas personas se atreven a reconocer, pero que podría estar bloqueando tus finanzas sin que te des cuenta. El miedo a perder lo que tienes. Tal vez has sentido esa inseguridad cuando te llega el salario, y lo primero que haces es guardarlo con recelo, pensando que si gastas un poco más de la cuenta todo se desmoronará. O quizá, cada vez que se presenta la oportunidad de ayudar a alguien o invertir en algo que sabes que vale la pena, hay una voz en tu mente que te dice, mejor no. ¿Y si luego lo necesito? Ese temor silencioso se disfraza de prudencia, pero en realidad es una barrera que te impide activar la verdadera bendición que Dios quiere traer a tu vida.
porque hay algo que nunca debes olvidar. Lo que retienes por miedo se estanca, pero lo que das con propósito se multiplica. Imagina que estás sosteniendo un puñado de semillas en tu mano. Tienes dos opciones. Puedes cerrar el puño con fuerza, aferrándote a esas semillas por miedo a perderlas, o puedes abrir tu mano, sembrarlas en buena tierra y confiar en que darán fruto en el momento correcto. La pregunta es, ¿cuál de esas dos decisiones crees que traerá una verdadera cosecha? Así funciona el dinero. Cuando lo retienes por miedo, es como si estuvieras cerrando el puño. Tal vez sientas que así lo estás protegiendo, pero lo que realmente estás haciendo es impedir que se multiplique. Porque el dinero fue diseñado para circular, para fluir, para cumplir un propósito mayor que simplemente acumularse en tus manos. Conozco la historia de una persona que vivió este principio de forma muy clara. Durante años trabajó duro, pero tenía tanto miedo de perder lo que ganaba que vivía con una mentalidad de escasez. Cada vez que alguien necesitaba ayuda, se negaba a dar, pensando que si lo hacía se quedaría sin nada. Sus ahorros crecían, pero también crecían su ansiedad y su sensación de inseguridad. Un día, mientras luchaba con esa incertidumbre, escuchó algo que transformó su vida. Si quieres que tu dinero se multiplique, debes dejar que se mueva. Cuando das con fe, no estás perdiendo, estás sembrando. Fue entonces cuando decidió hacer algo que jamás había hecho: dar sin miedo, no porque le sobrara, sino porque entendió que dar con propósito no es un gasto, sino una inversión espiritual. Decidió ayudar a una familia que pasaba por una gran necesidad, algo que en otro momento jamás se habría permitido hacer. Lo sorprendente fue que, días después, recibió una oportunidad laboral inesperada que no solo mejoró sus ingresos, sino que abrió puertas que jamás imaginó. Esa experiencia le enseñó algo poderoso. Cuando das con fe, abres un canal para que Dios multiplique lo que tienes de formas que nunca podrías lograr por tu cuenta. Pero aquí está la clave. No se trata de dar por dar. Se trata de hacerlo con propósito, con intención, con la convicción de que cada vez que decides sembrar en buena tierra, estás activando una ley espiritual que desata la provisión divina. Piensa en esto. Cuando retienes el dinero por miedo, le estás diciendo a Dios que no confías en que Él pueda proveer más. Pero cuando decides dar con propósito, aunque te cueste, estás demostrando que tu confianza no está en el dinero, sino en Él. Y esa actitud es la que abre las puertas a la multiplicación. Esto no significa que debas gastar sin pensar o que debas dar irresponsablemente. Lo que significa es que cada vez que das con fe, estás rompiendo el ciclo del temor que ha estado frenando tu bendición. Recuerdo una enseñanza que me impactó profundamente. El miedo al dar no es solo temor a perder dinero. Es el reflejo de una mentalidad que cree que todo depende únicamente de tu esfuerzo. Pero cuando decides dar con fe, reconoces que hay una fuente mayor que te respalda, una fuente que no se agota y que siempre provee lo necesario. Imagina que tu economía es como un campo de cultivo. Si ese campo se queda sin semillas porque temes perderlas, ¿qué pasará en la próxima temporada? No habrá cosecha. Pero cuando decides sembrar, aunque te duela desprenderte de esas semillas, estás preparando el terreno para recibir mucho más de lo que diste. Por eso quiero que pienses en algo. ¿Qué decisiones financieras has estado tomando últimamente? ¿Has estado reteniendo lo poco que tienes por miedo a perderlo? ¿Te has negado a dar porque crees que no puedes permitirte hacerlo? Dios quiere que entiendas que el dinero que entregas con fe nunca se pierde. Se transforma en una semilla que regresa a tu vida multiplicada. No siempre de forma inmediata, pero sí en el momento exacto en el que más lo necesitas. Tal vez pienses, ¿y si doy? ¿Y luego me falta? Esa pregunta es el reflejo del temor que ha detenido tu bendición. Pero déjame decirte algo. Dios nunca te pedirá que des algo sin tener planes de devolvértelo multiplicado. Él no es un Dios que quita, sino un Dios que transforma lo que das en una fuente de provisión mayor. Conozco el caso de alguien que decidió empezar a dar en los momentos más difíciles de su vida financiera.
No tenía grandes cantidades para ofrecer, pero decidió dar lo poco que podía en cada oportunidad que se presentaba. Lo hizo sin esperar nada a cambio, pero con la convicción de que Dios estaba viendo su esfuerzo. Lo que ocurrió después fue asombroso. Un amigo al que no veía hace años apareció de forma inesperada y le ofreció un trabajo que no solo le permitió estabilizar sus finanzas, sino que lo llevó a descubrir talentos que jamás había explorado. Esa oportunidad fue el resultado directo de haber sembrado en buena tierra. Por eso quiero que recuerdes esto. Cada vez que das con fe, estás plantando algo que en su momento traerá fruto. Tal vez no lo veas de inmediato, pero la semilla que siembras hoy está preparando el terreno para la cosecha que Dios ya ha planeado para ti. Imagina que cada moneda que entregas es como una llave que abre una puerta invisible en el mundo espiritual. Tal vez esa puerta no se abra de inmediato, pero se abrirá justo cuando más lo necesites. Porque Dios nunca se queda con nada. Él multiplica lo que le entregas con un corazón generoso. Así que hoy te invito a que tomes una decisión diferente. No permitas que el miedo siga controlando la forma en que manejas tu dinero. No retengas lo que Dios quiere multiplicar. Empieza a dar con propósito, con la certeza de que cada semilla que plantas se convertirá en una cosecha mayor de la que imaginas. Y recuerda esto: Dios no bendice la avaricia ni el temor. Él bendice la generosidad que nace de la confianza en su provisión. Hoy puede ser el día en que decidas romper con la mentalidad que ha limitado tus finanzas. Hoy es el momento de empezar a ver tu dinero como una herramienta espiritual que, cuando se usa con fe y propósito, activa la bendición que Dios ha preparado para tu vida. Porque cuando decides dar con fe, lo que parecía poco se convierte en el principio de algo extraordinario. Hay algo que puede estar limitando tus finanzas más de lo que crees. Algo que opera en silencio y te impide avanzar, incluso cuando estás haciendo todo lo posible para mejorar tu situación económica. No se trata únicamente de cuánto ganas, ni de qué tan bien administras tu dinero. Hay algo más profundo, algo que actúa como una barrera invisible y que se esconde en tu propia mente. Una mentalidad de escasez que te hace ver carencia donde Dios ya ha preparado abundancia. Esa mentalidad se disfraza de pensamientos que parecen inofensivos. Nunca es suficiente. El dinero siempre se me va. No puedo darme el lujo de ayudar a nadie porque apenas sobrevivo yo. Son frases que se repiten tantas veces en tu mente que terminas aceptándolas como si fueran verdades absolutas. Pero no lo son. Son mentiras que te mantienen atrapado en un ciclo de limitación y frustración. Porque lo que piensas acerca del dinero no solo afecta tu forma de manejarlo, también define lo que atraes a tu vida. Es como caminar con una venda en los ojos. Imagina que vas por un sendero rodeado de frutos maduros, listos para ser recogidos, pero no puedes verlos porque tu mente está enfocada solo en lo que no tienes. Eso es lo que hace la mentalidad de escasez. Te impide ver las oportunidades que están frente a ti y te convence de que no hay forma de que algo bueno llegue a tu vida. Lo peor de esta mentalidad es que, si no la identificas a tiempo, se convierte en un patrón que te persigue en cada decisión financiera que tomas. Conozco el caso de alguien que vivió atrapado en este ciclo durante años. Creció en un hogar donde el dinero siempre escaseaba, y aunque trabajó duro para mejorar su situación, esa mentalidad siguió acompañándolo. Cada vez que recibía su salario, lo guardaba con tanto temor que se privaba incluso de lo que realmente necesitaba. No importaba cuánto ganara, siempre sentía que era insuficiente. Y cada vez que surgía una oportunidad para invertir en algo que podía multiplicar sus ingresos, la rechazaba por miedo a perder lo poco que tenía. Lo curioso es que, aunque creía estar protegiendo sus finanzas, lo que realmente estaba haciendo era estancarlas. Porque el miedo a perder genera el mismo efecto que la pobreza. Bloquea el flujo de bendición que Dios quiere derramar sobre tu vida. Un día, mientras hablaba con alguien de confianza, esa persona le dijo algo que lo dejó pensando. ¿Y si tu problema no es el dinero, sino lo que piensas sobre él? Fue como si de repente se encendiera una luz en su interior. Se dio cuenta de que su mente estaba programada para ver escasez, incluso cuando ya no estaba viviendo en esa situación. Entendió que no importaba cuánto dinero llegara a sus manos,
porque mientras siguiera pensando como alguien que vive en carencia, sus decisiones financieras seguirían llevándolo al mismo lugar. Fue entonces cuando decidió hacer algo diferente. Empezó a cambiar sus pensamientos. Cada vez que sentía el impulso de decir, no puedo permitírmelo, declaraba en voz alta, Dios es mi proveedor y Él abre caminos que no puedo ver. Al principio esas palabras le parecían extrañas, incluso ilógicas, porque su realidad no había cambiado, pero siguió repitiéndolas, convencido de que cada declaración estaba plantando una semilla en su interior. Con el paso del tiempo, algo asombroso ocurrió. No solo empezó a manejar mejor sus finanzas, sino que comenzaron a llegarle oportunidades inesperadas. Personas que antes no le prestaban atención empezaron a acercarse para ofrecerle proyectos y negocios que jamás había considerado. No fue suerte ni coincidencia. Fue el resultado de haber roto con la mentalidad de escasez que había limitado su vida durante tanto tiempo. Porque cuando decides cambiar tus palabras, tu mente cambia. Y cuando tu mente cambia, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, tu realidad se transforma. Tal vez ahora mismo te estás preguntando, ¿cómo puedo cambiar algo que llevo años creyendo? Y esa es una pregunta válida. Romper con la mentalidad de escasez no es algo que ocurre de la noche a la mañana, porque esas ideas se forman con el tiempo, alimentadas por experiencias difíciles, fracasos financieros o incluso enseñanzas que recibiste desde niño. Pero aquí está la clave. Lo que aprendiste se puede desaprender. No importa cuánto tiempo hayas estado atrapado en pensamientos de escasez. Hoy puedes decidir reemplazarlos por pensamientos de fe, de abundancia y de provisión. Imagina que tu mente es como un jardín que durante años ha estado cubierto de maleza. Cada pensamiento negativo sobre el dinero es como una raíz que se ha extendido y fortalecido en tu interior. No puedes arrancarlas todas de golpe, pero sí puedes empezar a sembrar algo nuevo. Cada vez que eliges decir, Dios provee para todas mis necesidades, estás plantando una semilla de fe. Cada vez que agradeces por lo que tienes, en lugar de quejarte por lo que te falta, estás removiendo una raíz de escasez. Y cuando practicas esto constantemente, esas malas hierbas empiezan a perder fuerza hasta que finalmente desaparecen. Recuerdo una metáfora que explica esto de forma clara. Imagina que tienes una habitación oscura que lleva años sin recibir luz. No importa cuánto tiempo haya estado así. En el momento en que enciendes una lámpara, la oscuridad desaparece. Lo mismo ocurre con tus pensamientos. No importa cuántos años hayas creído que el dinero siempre te faltará. En el momento en que empiezas a declarar que Dios es tu proveedor, algo empieza a cambiar en tu interior. La luz de la fe comienza a disipar las sombras del temor y la escasez. Hay algo más que quiero que recuerdes. La gratitud es uno de los antídotos más poderosos contra la mentalidad de escasez. Cuando decides enfocarte en lo que tienes en lugar de en lo que te falta, tu mente se entrena para ver la abundancia incluso en los momentos más difíciles. Porque la gratitud no solo cambia tu forma de pensar, también activa la provisión de Dios en tu vida. Es como si cada palabra de gratitud fuera una llave que abre puertas que antes estaban cerradas. Hoy quiero desafiarte a que hagas algo diferente. Tómate unos minutos para escribir todas las frases negativas que has estado repitiendo acerca del dinero. Tal vez has dicho cosas como, el dinero siempre se me va, nunca es suficiente, no tengo suerte en las finanzas. Ahora, junto a cada frase negativa, escribe una declaración de fe que puedas empezar a repetir cada día. Por ejemplo, si has dicho, no puedo permitírmelo, reemplázalo por, Dios me dará la provisión para lo que necesito. Si has pensado, siempre estoy en deuda, declara, estoy aprendiendo a manejar mi dinero con sabiduría, y Dios está abriendo caminos para liberarme de esta carga. Si te has convencido de que nunca tengo suerte, empieza a decir, las bendiciones de Dios están alcanzándome en este momento. Tal vez al principio esas palabras te parezcan extrañas o difíciles de creer,
Pero no te detengas. Recuerda que cada declaración de fe es una semilla que estás plantando. Y aunque al principio no veas resultados inmediatos, esas semillas están echando raíces en tu interior. Sigue sembrando palabras de bendición. Sigue declarando que Dios es tu proveedor. Sigue agradeciendo por lo que tienes, aunque parezca poco. Porque esas acciones están preparando el terreno para la abundancia que Dios quiere derramar en tu vida. Hoy es el día en que puedes decidir romper con esa mentalidad que ha limitado tus finanzas por tanto tiempo. Hoy puedes elegir que tus palabras no sean más un obstáculo, sino una herramienta que abra las puertas de la bendición que Dios ha preparado para ti. Porque cuando decides vivir desde la fe en lugar del temor, te abres a una provisión que no depende de tu esfuerzo, sino del poder de Dios obrando en tu vida. Hay una verdad que puede transformar por completo tu manera de ver el dinero. Una verdad que cuando realmente la comprendes, rompe las cadenas de la preocupación y la ansiedad financiera. Esa verdad es esta: tu salario no es tu verdadera fuente de provisión. Dios es tu fuente. Durante años, muchas personas han creído que su estabilidad depende únicamente de lo que ganan. Ven su empleo, su negocio o cualquier otra fuente de ingresos como el único canal para cubrir sus necesidades. Y esa idea los mantiene atrapados en un ciclo de miedo constante. Porque cuando crees que tu seguridad depende solo de tu esfuerzo, vives con el temor de que cualquier imprevisto pueda arruinarlo todo. Un gasto inesperado, una deuda que parece imposible de pagar, o incluso la incertidumbre del mañana, pueden convertirse en una carga abrumadora cuando piensas que tú eres el único responsable de sostener tu vida financiera. Esa mentalidad hace que muchas personas se agoten intentando controlar cada detalle de su economía. Trabajan horas interminables, sacrifican su paz y su bienestar porque piensan que, si no lo hacen, todo se desmoronará. Es como tratar de retener arena entre los dedos. Cuanto más aprietas el puño, más rápido se escapa. Lo que no entienden es que su provisión no depende únicamente de lo que hagan, sino de quién es Dios en sus vidas. Hay una historia poderosa que ilustra esto. Se trata de una mujer que atravesó una de las crisis más duras que se pueden imaginar. Era viuda y tenía un hijo pequeño. Lo poco que tenía se estaba agotando y ya no veía salida. Todo lo que le quedaba era un puñado de harina y un poco de aceite, apenas suficiente para preparar una última comida antes de resignarse a la idea de que no habría nada más. En ese momento de desesperación, llegó un profeta y le pidió que preparara primero un pan para él. Fue una petición que parecía imposible de cumplir, porque ella sabía que si obedecía, se quedaría sin nada para ella y su hijo. Pero lo que ocurrió después fue extraordinario. A pesar del temor, la mujer confió y obedeció. Decidió creer que su provisión no dependía de lo que veía en su despensa, sino del poder de Dios. Y fue esa decisión la que cambió todo. A partir de ese día, su harina no se acabó y su aceite nunca dejó de fluir. Esa historia es una lección poderosa. Cuando entiendes que Dios es tu fuente, aprendes a confiar en que Él siempre tendrá una forma de proveer, aun cuando tus recursos parezcan estar llegando a su fin, porque cuando dependes únicamente de tu salario, tus posibilidades son limitadas. Pero cuando confías en que Dios es quien sostiene tu vida, te das cuenta de que Él puede abrir caminos que jamás imaginaste. Hubo una época en la que conocí a Telgi, alguien que vivía con esa ansiedad financiera que tanto agota. Trabajaba sin descanso, convencido de que si en algún momento bajaba el ritmo, todo se vendría abajo. Sus días giraban en torno a sus cuentas, sus pendientes y sus preocupaciones. Su mente no paraba de calcular y recalcular cómo estiraría su dinero para llegar a fin de mes. Pero a pesar de tanto esfuerzo, parecía que siempre terminaba en el mismo punto, agotado, frustrado y sin encontrar la estabilidad que tanto buscaba. Un día, después de enfrentar una serie de problemas que estaban fuera de su control, se dio cuenta de que todo lo que había estado protegiendo con tanto esfuerzo podía desaparecer en un instante. Fue entonces cuando entendió algo que cambió su vida. Dios no solo provee, Él es la fuente misma de toda provisión. A partir de ese momento,
Dejó de ver su salario como su única esperanza y empezó a confiar en que Dios abriría puertas que él ni siquiera podía imaginar. No dejó de trabajar ni de esforzarse, pero algo había cambiado en su interior. Ya no vivía con la carga de pensar que todo dependía de sus fuerzas. Aprendió a entregar sus finanzas a Dios, a buscar su dirección antes de tomar decisiones importantes y a confiar en que, aunque no siempre podía ver el camino completo, Dios ya lo estaba preparando. Lo más sorprendente fue que, con el tiempo, sus ingresos empezaron a fluir de formas inesperadas. Un cliente que había cancelado su contrato tiempo atrás decidió retomar el proyecto. Personas que ni siquiera conocía empezaron a recomendar sus servicios. Y aunque sus ingresos no se multiplicaron de la noche a la mañana, la paz que experimentó fue aún más valiosa que el dinero que tanto había perseguido. Esa es la diferencia entre ver tu salario como tu fuente y ver a Dios como tu verdadero proveedor. Cuando tu confianza está puesta únicamente en lo que ganas, cada situación inesperada se convierte en una amenaza. Pero cuando confías en que Dios es quien sostiene tu vida, aprendes a vivir con la certeza de que, aunque las circunstancias cambien, su provisión jamás faltará. Es posible que ahora mismo estés atravesando un momento en el que tus recursos parecen insuficientes. Tal vez tus deudas te abruman, tu negocio no está dando los resultados que esperabas, o simplemente sientes que, sin importar cuánto te esfuerces, nunca logras avanzar lo suficiente. Pero quiero que recuerdes algo importante. Tu futuro no está limitado por lo que hoy tienes en tus manos. Está determinado por lo que Dios puede hacer con lo que estás dispuesto a confiarle. A veces, cuando todo parece estar en tu contra, es porque Dios está preparando algo mayor de lo que imaginas. Tal vez esa pérdida que sufriste, ese negocio que no funcionó o esa oportunidad que creíste que era tu única salida, en realidad están abriendo paso a una provisión que aún no puedes ver. Porque cuando confías en Dios como tu fuente, empiezas a darte cuenta de que Él no depende de las circunstancias para bendecirte. Hubo un hombre que vivió esto de forma impresionante. Después de perder su empleo, se vio en una situación desesperada. No tenía ahorros suficientes para sostener a su familia, y cada día que pasaba sentía que el tiempo se le agotaba. Pero en lugar de rendirse al temor, decidió hacer algo diferente. Cada mañana, antes de salir a buscar trabajo, se arrodillaba y le decía a Dios: sé que tú eres mi fuente, no mi último jefe, no mi próximo empleo, sino tú. Y aunque hoy no vea la salida, confío en que estás preparando algo que cambiará mi vida. Días después, recibió una llamada inesperada. Un amigo con el que no hablaba desde hacía años le ofreció participar en un proyecto que terminó siendo mucho más exitoso que su antiguo trabajo. No solo logró estabilizar sus finanzas, sino que entró en una etapa de prosperidad que jamás había experimentado. Esa es la clase de provisión que ocurre cuando decides confiar en que Dios es tu fuente. Él no siempre actúa de la forma que esperas, pero siempre lo hace en el momento perfecto. Y cuando decides entregar tus finanzas en sus manos, le estás permitiendo que abra puertas que jamás podrías abrir por tu cuenta. Hoy quiero desafiarte a que tomes una decisión diferente. Deja de ver tu salario como tu única fuente de provisión y empieza a confiar en que Dios puede multiplicar lo que tienes de maneras que ni siquiera imaginas. No te limites a tus propios cálculos, ni te encierres en el temor de perder lo poco que tienes. Entrégale tus finanzas a Dios. Pídele que te muestre los caminos que ha preparado para bendecirte y permite que su paz reemplace la ansiedad que has estado cargando por tanto tiempo. Porque cuando entiendes que Dios es tu verdadera fuente, tu forma de ver el dinero cambia por completo. Ya no vives con la presión de sentir que todo depende de ti, sino con la certeza de que Él está obrando incluso en lo que no puedes ver. Y cuando confías en Él, te das cuenta de que nunca más tendrás que vivir limitado por el miedo a que tus recursos se acaben, porque la fuente que te sostiene jamás se agota. Hay algo que puede estar drenando tu economía sin que te des cuenta. No se trata de grandes errores financieros, ni de decisiones catastróficas que arruinan tus finanzas de la noche a la mañana. Es algo más sutil, más silencioso, pero que con el tiempo puede dejarte sin nada. Las pequeñas fugas que drenan tu dinero lentamente.
Tal vez lo has experimentado alguna vez. Pasan los días y, cuando llega el momento de revisar tus cuentas, no entiendes por qué el dinero desapareció tan rápido. No hubo grandes gastos, no hiciste compras extravagantes, pero de alguna manera el dinero se esfumó. Es frustrante, porque sientes que todo tu esfuerzo se va como el agua que se filtra por una grieta imperceptible. Esas fugas son engañosas precisamente porque parecen inofensivas, pero cuando se acumulan, pueden convertirse en el obstáculo que impide que tus finanzas prosperen. Es como tener un balde lleno de agua con pequeños agujeros en el fondo. No importa cuánto te esfuerces por llenarlo. Si las fugas siguen ahí, el agua seguirá escapando sin que puedas retenerla. Así ocurre con el dinero cuando esas pequeñas fugas no son detectadas a tiempo. Hay personas que trabajan sin descanso, que ganan buenos ingresos y que incluso manejan bien sus finanzas en general, pero viven en un ciclo constante de escasez porque no han identificado esas fugas invisibles. Y lo más peligroso es que esas fugas no siempre se ven como errores. A veces se disfrazan de hábitos cotidianos, gastos que parecen pequeños e inofensivos, pero que, acumulados, terminan drenando una parte significativa de tus recursos. Conozco el caso de alguien que vivió esto durante años. Era una persona organizada, planificaba sus gastos y trataba de ser cuidadosa con sus finanzas. Sin embargo, cada mes llegaba a la misma conclusión: su dinero simplemente no alcanzaba. Se convenció de que la única solución era trabajar más horas, ganar más dinero y esforzarse el doble. Pero aunque sus ingresos aumentaron, el problema persistió. No importaba cuánto ganara, el dinero seguía desapareciendo. Un día, decidió sentarse y revisar cada gasto que había hecho durante el último mes. Al principio, no encontró nada alarmante, pero luego, al observar con más detalle, notó que había una serie de gastos que había pasado por alto. Suscripciones que no usaba, compras impulsivas que parecían insignificantes en el momento, pagos automáticos que ni siquiera recordaba haber aceptado. Ninguno de esos gastos era grande por sí solo, pero juntos sumaban una cantidad considerable. Fue entonces cuando comprendió que su problema no era cuánto ganaba, sino cuánto perdía en esas fugas silenciosas. No era falta de esfuerzo ni de ingresos. Era una pérdida continua de recursos que él mismo había permitido sin darse cuenta. Esa experiencia le enseñó algo que cambió por completo su forma de manejar el dinero. Las pequeñas decisiones que parecen inofensivas pueden ser las que estén saboteando tu economía. No basta con ganar más si no eres consciente de lo que se te está escapando. Hay personas que viven preocupadas por los grandes gastos, pero ignoran que lo que realmente está drenando sus finanzas son las decisiones pequeñas que repiten cada día. Esa compra impulsiva que parece insignificante, esa suscripción que ya no usas, pero que sigue cobrándose cada mes, ese hábito de gastar en cosas que no necesitas solo porque parecen baratas. Esas son las fugas que, poco a poco, van debilitando tu economía. Las fugas financieras no solo afectan tu cuenta bancaria, también desgastan tu paz mental. Cada vez que pierdes el control de tu dinero, alimentas el estrés, la frustración y el temor a que nunca sea suficiente. Y lo peor es que, cuando estas fugas se convierten en un patrón, empiezas a aceptar que vivir así es normal. Pero hay algo importante que quiero que entiendas. Dios no quiere que vivas esclavo de la preocupación por el dinero. Él quiere que disfrutes de su provisión, que experimentes la paz que viene cuando tus finanzas están alineadas con sus principios. Pero para que eso ocurra, primero debes cerrar esas fugas que están robándote la bendición que Él ha preparado para ti. No se trata solo de recortar gastos sin sentido o de volverte excesivamente rígido con tu dinero. Se trata de tomar el control, de identificar cuáles son esos pequeños hábitos que te están limitando y decidir que ya no permitirás que sigan drenando tus recursos. Hubo una persona que aprendió esto de una forma muy clara. Durante mucho tiempo vivió convencida de que sus ingresos eran demasiado bajos como para ahorrar o invertir. Cada vez que alguien le hablaba de administrar mejor su dinero, respondía que no tenía sentido hacerlo porque simplemente no le alcanzaba. Pero un día,
Alguien le desafió a hacer algo diferente: llevar un registro detallado de cada gasto durante un mes entero. Al principio pensó que sería una pérdida de tiempo, pero aceptó el desafío. Lo que descubrió fue impactante. No eran los grandes gastos los que estaban saboteando sus finanzas, sino las pequeñas decisiones diarias que había estado ignorando. Café todas las mañanas, snacks comprados de forma impulsiva, antojos que satisfacía sin pensarlo mucho. Ninguno de esos gastos le parecía importante por sí solo, pero cuando sumó todo se dio cuenta de que estaba perdiendo una parte significativa de sus ingresos sin siquiera notarlo. Ese día entendió que la clave no estaba en ganar más, sino en aprender a cerrar esas fugas que había estado ignorando durante tanto tiempo. Decidió ser más consciente de sus decisiones financieras y establecer un plan claro para su dinero. No solo logró salir del ciclo de escasez en el que había estado atrapado, sino que también descubrió que Dios había estado proveyendo todo el tiempo. El problema no era la falta de recursos, era la falta de control sobre lo que se le escapaba. Es por eso que hoy quiero invitarte a que tomes una decisión diferente. No te conformes con la idea de que el dinero siempre se va sin que puedas evitarlo. No aceptes vivir atrapado en un ciclo de carencia simplemente porque crees que así son las cosas. Dios quiere que vivas en libertad financiera, pero para que eso ocurra, necesitas tomar el control y cerrar esas fugas que están drenando lo que Él ya te ha dado. Tómate un tiempo para revisar tus gastos. No se trata de sentir culpa ni de castigarte por las decisiones que has tomado en el pasado. Se trata de reconocer qué hábitos están limitando tu crecimiento financiero y decidir que ya no permitirás que sigan controlando tu vida. Cada decisión que tomas con sabiduría es una semilla que Dios puede multiplicar. Cada vez que eliges ser intencional con tu dinero, estás abriendo espacio para que la provisión divina fluya con libertad en tu vida. Y cuando decides cerrar esas fugas que antes drenaban tus recursos, te das cuenta de que lo que pensabas que no era suficiente, en realidad siempre lo fue. Dios ya ha preparado lo que necesitas, pero es tu responsabilidad administrar bien lo que tienes. Si hoy decides tomar el control, si eliges confiar en que su provisión es suficiente y que puedes manejarla con sabiduría, verás cómo tu economía empieza a estabilizarse. Tus finanzas dejan de ser una fuente constante de preocupación y comienzas a experimentar la paz, que solo viene cuando vives bajo los principios que Dios diseñó para tu vida. Porque cuando cierras las fugas que están drenando tus finanzas, abres las puertas para que la abundancia que Dios tiene para ti fluya con libertad, sin obstáculos que la limiten. Y cuando eso sucede, empiezas a vivir con la certeza de que, por muy grande que sea el desafío, siempre tendrás lo suficiente, porque tu economía ya no está gobernada por la escasez, sino por la bendición que solo Dios puede derramar sobre tu vida. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero que pueden marcar la diferencia entre vivir en abundancia o quedarse atrapado en la incertidumbre financiera. En la vida, no todo se resuelve con esfuerzo ni con la mejor planificación. Hay momentos en los que, por más que intentes controlar cada detalle, las cosas no salen como esperabas. Y es en esos momentos cuando te das cuenta de que hay algo más importante que los números, los presupuestos o los cálculos. La dirección de Dios en cada decisión que tomas. Pedir dirección a Dios en tus finanzas no es un gesto simbólico ni un acto religioso sin impacto real. Es una clave espiritual que muchos pasan por alto, pero que puede transformar por completo tu economía. Porque cuando invitas a Dios a guiar tus decisiones, estás permitiendo que su sabiduría te conduzca por caminos que tú no puedes ver. Hay personas que viven atrapadas en un ciclo de errores financieros, porque se han acostumbrado a tomar decisiones basadas solo en lo que parece lógico o conveniente en el momento. Compran cosas impulsivamente, invierten en proyectos sin pensarlo bien, o se endeudan creyendo que podrán manejarlo después. Y cuando las cosas no salen como esperaban, se preguntan por qué su economía no prospera. Conozco el caso de alguien que vivió esta situación de forma muy clara. Era una persona que siempre había confiado en su instinto para manejar el dinero. Si algo parecía una buena oportunidad, se lanzaba sin pensarlo demasiado.
Durante un tiempo, esa estrategia parecía funcionar. Pero un día, se vio atrapado en una deuda que creció más rápido de lo que podía manejar. Lo que parecía una inversión segura, terminó siendo una trampa que lo dejó sin recursos y con una enorme carga financiera que no sabía cómo enfrentar. Desesperado se dio cuenta de que había estado tomando decisiones importantes sin consultar a Dios. Fue entonces cuando comprendió que el problema no era solo la falta de dinero, sino la falta de dirección. Había confiado únicamente en su razonamiento, ignorando que Dios podía ver lo que él no podía. Decidió hacer algo que nunca antes había intentado. Antes de tomar cualquier decisión financiera, se detenía, oraba y le pedía a Dios que le mostrara el camino correcto. No siempre recibió una respuesta inmediata, pero con el tiempo empezó a notar algo increíble. Oportunidades que antes le parecían atractivas, ahora le generaban inquietud, como si algo dentro de él le advirtiera que no era el momento. En cambio, hubo ocasiones en las que se sintió guiado a tomar decisiones que, a primera vista, parecían arriesgadas o poco convencionales, pero que terminaron llevándolo a resultados que nunca habría imaginado. La dirección de Dios no siempre se manifiesta de forma espectacular. A veces es solo una sensación de paz que te indica que vas por buen camino, o una incomodidad interna que te advierte que algo no está bien. Pero esa guía, por sutil que parezca, tiene el poder de protegerte de decisiones que podrían hacer que pierdas mucho más que dinero. Hay personas que creen que consultar a Dios es algo que solo se hace en momentos de crisis, pero la verdadera clave está en buscar su dirección en cada decisión, incluso en las que parecen insignificantes. Porque lo que hoy parece un gasto pequeño, puede convertirse mañana en una carga difícil de manejar. Lo que hoy parece una oportunidad increíble puede ser, en realidad, una trampa disfrazada que solo Dios puede ayudarte a discernir. En la Biblia hay una historia que refleja claramente esta verdad. Josué, el líder del pueblo de Israel, fue engañado por un grupo de personas que se hicieron pasar por viajeros de tierras lejanas. Ellos llegaron con ropas desgastadas y alimentos enmohecidos, fingiendo que venían de muy lejos para pedir un pacto de paz. Josué y sus hombres observaron lo que tenían frente a ellos y, basándose solo en lo que veían, tomaron una decisión apresurada. Hicieron un pacto sin consultar a Dios. Lo que no sabían era que aquellos hombres no eran extranjeros, sino habitantes de una región cercana que estaban buscando protección bajo engaños. Esa decisión precipitó problemas que pudieron haberse evitado si solo hubieran buscado la dirección de Dios antes de actuar. Esa historia es una advertencia clara. Lo que parece lógico o inofensivo no siempre es lo correcto. Hay decisiones financieras que, en el momento, parecen una gran oportunidad, pero que después se convierten en una carga que te roba la paz. Por eso, es fundamental que aprendas a detenerte, a poner tus finanzas en manos de Dios y a permitir que Él te muestre cuál es el mejor camino. Hubo una persona que aprendió esta lección de una forma muy especial. Durante años había estado soñando con abrir un negocio propio. Un día se le presentó una oferta que parecía perfecta, el local ideal, el equipo que necesitaba y un socio que prometía aportar la inversión que faltaba. Todo parecía estar alineado para que funcionara, pero justo antes de firmar el contrato, sintió una inquietud que no podía explicar. Todo parecía indicar que debía seguir adelante, pero había algo dentro de él que no le daba paz. Decidió detenerse y orar. Le pidió a Dios que le mostrara si realmente debía seguir con ese plan o si había algo que no estaba viendo. Días después, descubrió que el socio con el que iba a trabajar tenía problemas legales que podían haberlo arrastrado a una situación peligrosa. Lo que parecía una oportunidad perfecta era, en realidad, un error que pudo haberle costado todo. Esa experiencia le enseñó que buscar la dirección de Dios no es perder el tiempo. Es la mejor inversión que puedes hacer para proteger tus finanzas. Porque cuando decides invitar a Dios a tus decisiones, estás permitiendo que su sabiduría te guíe por caminos que conducen a la verdadera prosperidad. Hay momentos en los que tu razonamiento te dice que algo es demasiado bueno como para dejarlo pasar. Pero si no tienes paz en tu corazón, es mejor esperar.
Esa paz es la señal que te confirma que Dios está respaldando lo que vas a hacer. Y si no la tienes, es porque hay algo que aún no has visto. Dios ve lo que tú no puedes ver. Él conoce el futuro, las intenciones ocultas de las personas y las consecuencias que cada decisión traerá a tu vida. Por eso, pedirle dirección es la mayor muestra de sabiduría que puedes tener. Hay decisiones que parecen urgentes, que te presionan para actuar rápido, pero que en realidad están disfrazando un error que solo Dios puede ayudarte a evitar. Por eso, la próxima vez que te enfrentes a una decisión financiera, por pequeña que sea, detente, ora y dile a Dios: muéstrame qué camino debo seguir. Si esto es para mí, dame paz. Y si no lo es, cierra esa puerta para protegerme. La verdadera prosperidad no solo se trata de cuánto ganas o cuánto ahorras. Se trata de tomar decisiones guiadas por la sabiduría divina. Decisiones que no solo te lleven a tener más dinero, sino que te permitan vivir con paz y seguridad. Porque cuando Dios es quien dirige tus pasos, puedes estar seguro de que cada decisión que tomes te acercará a la bendición que Él ha preparado para tu vida. Hoy tienes la oportunidad de cambiar la forma en que manejas tus finanzas. No sigas confiando únicamente en tus cálculos o en lo que parece lógico. Entrégale tus decisiones a Dios, busca su dirección antes de moverte y permite que su paz sea la brújula que guíe cada paso que das. Porque cuando decides vivir de esta manera, descubres que no importa cuán difícil parezca el camino, siempre llegarás al destino correcto, el lugar donde su provisión y su bendición te están esperando. Hay una decisión que puede marcar una diferencia profunda en tus finanzas. Aprender a invertir en lo que realmente genera valor y propósito. Muchas personas viven atrapadas en la idea de que el dinero solo se debe gastar o ahorrar, pero se olvidan de algo fundamental. El dinero también está diseñado para multiplicarse cuando se invierte de forma sabia y enfocada en lo que verdaderamente importa. El problema es que, para muchos, la palabra invertir suena intimidante. Algunos creen que solo los expertos en finanzas pueden hacerlo, mientras que otros piensan que invertir es demasiado arriesgado o que solo se necesita cuando se tienen grandes cantidades de dinero. Pero la verdad es que invertir no se trata solo de poner dinero en la bolsa de valores o en grandes negocios. Se trata de sembrar en las áreas correctas, aquellas que pueden traer frutos duraderos, paz en el corazón y un impacto positivo en tu vida y en la vida de otros. Invertir en lo que realmente genera valor significa poner tus recursos en aquello que construye, que fortalece y que deja un legado. Significa reconocer que cada moneda que sale de tus manos tiene el potencial de multiplicarse si se usa con sabiduría. Pero para que eso ocurra, es necesario identificar qué tipo de inversiones son las que realmente valen la pena. Hay personas que gastan enormes cantidades de dinero en cosas que no aportan nada a su crecimiento ni a su bienestar. Se dejan llevar por la emoción del momento, compran cosas que no necesitan o invierten en proyectos que solo prometen ganancias rápidas sin ofrecer nada sólido. Lo que no se dan cuenta es que, mientras persiguen esos resultados inmediatos, están descuidando las inversiones que realmente pueden transformar su vida. Conozco el caso de alguien que durante años creyó que la clave para prosperar era perseguir cada oportunidad que prometía dinero rápido. Saltaba de un proyecto a otro, invirtiendo en ideas que parecían atractivas pero que, en el fondo, no tenían un verdadero propósito. Cada vez que las cosas salían mal, se convencía de que la solución era intentarlo de nuevo, esta vez en algo más grande o más ambicioso. Pero no importaba cuánto dinero invirtiera, siempre terminaba en el mismo lugar, frustrado, agotado y con menos recursos que antes. Un día, alguien le dijo algo que lo hizo detenerse a reflexionar. El problema no es que estés invirtiendo poco. El problema es que no estás invirtiendo en lo correcto. Esas palabras cambiaron su forma de pensar. Se dio cuenta de que había estado poniendo su dinero en cosas que no tenían un valor real, que no aportaban crecimiento ni estabilidad. Fue entonces cuando decidió hacer algo diferente.
en lugar de buscar resultados inmediatos, empezó a invertir en su conocimiento, en sus habilidades y en fortalecer las áreas que le permitieran construir algo sólido y duradero. Esa decisión transformó su vida. Comenzó a ver cómo cada pequeño esfuerzo que hacía para capacitarse, aprender nuevas habilidades y desarrollar su potencial traía resultados que iban mucho más allá del dinero. Lo que antes parecía imposible, empezó a fluir con naturalidad, no porque trabajara más, sino porque finalmente estaba invirtiendo en lo que realmente generaba valor. Una de las inversiones más poderosas que puedes hacer es en tu propia mente. Cuando decides crecer, cuando inviertes en aprender, en desarrollar habilidades y en ampliar tu conocimiento, estás construyendo una base que nadie puede quitarte. Porque el dinero puede perderse, pero el conocimiento que adquieres se queda contigo para siempre. Y eso te permite abrir nuevas puertas, descubrir oportunidades que antes no veías y multiplicar lo que Dios ya ha puesto en tus manos. Hay personas que se pasan la vida esperando que las cosas cambien, sin darse cuenta de que el cambio que están buscando comienza dentro de ellos mismos. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Ocurre cuando decides que cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo, para mejorar, para prepararte para las oportunidades que Dios quiere poner en tu camino. Otra inversión que muchos descuidan es la que haces en tus relaciones. Hay personas que gastan dinero sin medida en cosas materiales, pero se olvidan de invertir en las personas que realmente importan. Su familia, sus amigos, las personas que Dios ha puesto a su alrededor para fortalecerlos y acompañarlos en el camino. Las relaciones saludables son una de las inversiones más valiosas que puedes hacer, porque son las que te sostendrán en los momentos difíciles y te impulsarán en los tiempos de éxito. Invertir en tu familia no se trata solo de gastar dinero en regalos o en momentos especiales. Se trata de dedicar tiempo, atención y recursos para construir conexiones fuertes, basadas en el amor, la confianza y el respeto. Esas son las inversiones que traen frutos que el dinero no puede comprar. También hay algo que muchas personas olvidan: invertir en la obra de Dios. Algunas personas ven esto como un gasto, pero en realidad es una de las inversiones más poderosas que puedes hacer. Cuando decides sembrar en aquello que glorifica a Dios, en proyectos que bendicen a otros, en acciones que expanden su mensaje, estás poniendo tu dinero en la mejor tierra posible. Porque Dios no se queda con nada. Él multiplica cada semilla que siembras con fe y propósito. Hubo alguien que descubrió esta verdad de forma impresionante. Durante años había estado luchando con problemas financieros, y aunque se esforzaba mucho, siempre parecía que algo faltaba. Un día sintió en su corazón que debía apoyar a una familia que estaba pasando por una situación difícil. Fue una decisión que le costó porque apenas tenía lo justo para cubrir sus propios gastos, pero decidió hacerlo confiando en que Dios se encargaría del resto. Días después, recibió una llamada inesperada. Una empresa con la que había trabajado en el pasado decidió ofrecerle un proyecto que no solo resolvió sus problemas financieros, sino que abrió nuevas oportunidades que jamás había considerado. Lo que parecía una simple acción de generosidad terminó siendo la semilla que Dios usó para multiplicar sus recursos de una forma que nunca imaginó. Cuando decides invertir en lo que realmente genera valor, estás enviando un mensaje claro a Dios, que confías en que Él es tu verdadera fuente de provisión y que estás dispuesto a manejar tus recursos con sabiduría. Y cuando haces eso, se activa una ley espiritual que no falla. Dios multiplica lo que entregas con propósito, porque ve que tu corazón está alineado con sus principios. Invertir en lo correcto no siempre es fácil, porque a menudo requiere paciencia, esfuerzo y la disposición de renunciar a la gratificación inmediata. Pero cada vez que decides poner tus recursos en cosas que construyen, que fortalecen tu vida y que bendicen a otros, estás preparando el terreno para recibir una cosecha mucho mayor de la que podrías imaginar. Hay personas que se desgastan buscando fórmulas rápidas para prosperar, sin darse cuenta de que el verdadero crecimiento se construye con decisiones sabias
y con inversiones que generan valor a largo plazo. No se trata solo de cuánto dinero puedes ganar hoy, sino de qué estás construyendo con las decisiones que tomas. Cada vez que decides invertir en tu crecimiento, en tus relaciones o en la obra de Dios, estás poniendo tus recursos en tierra fértil. Y aunque tal vez los resultados no se vean de inmediato, cada semilla que siembras está creciendo en lo invisible, preparándose para dar frutos en el momento perfecto. Hoy tienes la oportunidad de empezar a invertir de forma diferente. No te conformes con gastar en cosas que no dejan huella, ni te dejes llevar por la urgencia de obtener resultados rápidos. Decide que cada decisión que tomes tenga un propósito claro, que cada inversión que hagas sume valor a tu vida y que cada recurso que entregues esté sembrando algo que realmente valga la pena. Porque cuando decides invertir en lo que realmente genera valor, estás construyendo algo que va más allá de lo material. Estás preparando el camino para que la bendición de Dios se manifieste en tu vida, de formas que hoy ni siquiera puedes imaginar. Hay algo poderoso que puede transformar tus finanzas desde su raíz: la gratitud. Muchas personas creen que solo deben agradecer cuando tienen mucho, pero la verdadera gratitud se practica incluso en tiempos de escasez. Porque cuando decides agradecer por lo que tienes, sin importar cuán poco parezca, estás enviando un mensaje de fe que abre las puertas a la provisión de Dios. La gratitud no es solo una actitud, es una semilla que multiplica tus recursos. Cuando reconoces que cada bendición viene de Dios y le agradeces sinceramente, Él se encarga de que lo que hoy parece insuficiente se convierta en más de lo que imaginabas. Tu situación financiera no está determinada solo por cuánto ganas, sino por las decisiones que tomas cada día. Cuando decides ver el dinero como una herramienta espiritual, cuando das con propósito, rompes con la mentalidad de escasez. Buscas la dirección de Dios y siembras en lo que realmente genera valor. Estás activando principios que traen multiplicación y bendición. No importa cuán difícil haya sido tu camino hasta hoy, Dios tiene el poder de abrir puertas que jamás imaginaste. Toma la decisión de confiar, agradecer y administrar con sabiduría, porque lo mejor está por venir. Muchas gracias.